Bienvenidos una vez más a este estudio panorámico del Antiguo Pacto. Hoy nos toca examinar el último libro de historia, de acuerdo a la división que tenemos en nuestras Biblias. Y este libro de Esther tiene muchas particularidades. Y déjenme decirle algo que me ha tocado investigar bastante sobre el asunto, porque hay informaciones que los eruditos no se ponen de acuerdo. Y de hecho yo compré un mapa cronológico de los eventos desde Adán hasta el día de hoy. Y hoy lo abrí sobre toda mi mesa porque es grandísimo. Y de acuerdo a mis cálculos también que yo he llevado mis cálculos desde Adán hasta la construcción del templo de Salomón. Y no coincidimos. Entonces voy a tener que trabajar más en eso. Pero también investigué otras cosas. Y no me van a creer, hermanos queridos. Hasta llamé hasta Israel para hacer unas preguntas porque me llamó mucho la atención de algo. Ok, ya se los voy a explicar. Vamos a ver ciertos detalles sobre este fascinante libro de Esther, que está en nuestra Biblia como el último libro, ya lo dije, de historia. Después viene la división de los libros poéticos, que lo vamos a tratar más adelante. Entonces vamos a ver el libro de Esther. El autor de Esther es desconocido. Algunos eruditos, la tradición judía, inclusive Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, no era cristiano, se lo atribuyen al mismo Mardoqueo, pero la verdad es que en el capítulo 10, los dos últimos versículos, cuando se escriben esos versículos, no se da pie a que realmente Mardoqueo haya sido el escritor de este libro. Hay otros que se inclinan por Esdras o por Nehemías, pero en fin no hay evidencias contundentes de que uno de estos tres hayan sido los escritores. Simplemente lo tenemos como desconocido. La fecha también es bastante problemática en cuanto cuándo fue que se escribió este libro. Definitivamente este libro se escribió después del reinado de Artajerjes y de Jerjes. Por cierto, eso era un título prácticamente, y hubieron 4 reyes con ese nombre. Y posiblemente se calcula, uno de los comentarios que dice que puede haber sido alrededor del año 450 a.C., o yo le calculo del 450 al 400 a.C., porque lamentablemente los eruditos no se ponen de acuerdo en qué tiempo ocurrió esta historia. Pero lo vamos a analizar más adelante. La palabra Esther, ¿de dónde viene esa palabra Esther? Esther deriva del vocablo persa estara, según unos eruditos, que significa estrella. El nombre hebreo de Esther, ¿cuál fue el nombre real en hebreo de Esther? Hadassah. ¿Qué significa mirto? Otros le dicen Arrayán. No sé si es lo mismo mirto y Arrayán, pero en todos los comentarios que estudié le dan la traducción como mirto. ¿Okay? Mirto, sí. Oh, perdón, ahí está, mirto. Otro punto importante en este libro es la autenticidad del libro de Esther. Este libro es uno de los libros más atacados de toda la Biblia también. Este es el único libro que no se encontró, como ustedes pueden ver ahí esa foto, tomada en el 2016 por su siervo. Esas son las famosas cuevas de Qumran junto al Mar Muerto, donde se encontraron en vasijas como esas los famosos rollos del Mar Muerto. Que gracias a Dios, hermano, eso fue una evidencia contundente para la veracidad de la escritura. Pero interesantemente, en todos los rollos que se encontraron, no hubo ni siquiera un fragmento, un pedazo del libro de Esther. Entonces, por eso algunos eruditos catalogan de que ese libro no debería de estar dentro de la Biblia. ¿Okay?
Entonces, veamos ese aspecto. La autenticidad del libro de Esther ha sido fuertemente atacada. Es el único libro del que no se encontró ningún fragmento en las cuevas de Qumran junto al Mar Muerto. Tampoco aparece el libro de Esther en la lista del obispo de Canterbury llamado Melito, quien existió alrededor del año 600, es después de Cristo. Pongan una D ahí, no es antes de Cristo, sino 600 después de Cristo. Error de secretaria. Vamos a cancelar a la secretaria. ¿Ok? Como les decía, es un libro polémico para algunos, pero para el judío Maimónides, ustedes ven ahí, quien existió en el año 1135 al 1204 después de Cristo. Él cree todo lo contrario. Hay posiciones extremistas, como le digo. Algunos creen que el libro no debería estar ahí, como por ejemplo aún Lutero decía que ese libro no debería estar ahí porque enseñan cosas paganas, algo por el estilo, ¿me entiende? Pero Maimónides, quien apareció en el siglo XII-XIII después de Cristo, cree que el libro de Esther debe ser considerado segundo en importancia después ¿de cuál libro creen? ¿Cuál es el libro más importante para los judíos? O el grupo de libros más importante para los judíos. La Torá. Ellos creen que el libro de Esther debe ser el segundo libro en importancia después de la Torá o la Torá. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ver en el libro de Esther que se origina la famosa fiesta de Purim, que es totalmente de los judíos, no es fiesta de Jehová. ¿Ok? Y los judíos la celebran. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Como digo, hay otros eruditos que en cambio dicen que en ese libro no debe de estar. Como Lutero decía que prácticamente ese libro enseñaba cosas paganas. Era su punto de vista. Pero si está en la escritura es porque Dios lo ha permitido. Y aunque muy interesante, ya vamos a ver otro punto más adelante, la palabra o el nombre de Dios no existe para nada en el libro de Esther. No hay ninguna relación a ningún culto, absolutamente a nada a lo que tenga que ver con templo, tabernáculo o sacrificios, ofrendas, holocausto. No existe esa palabra en el libro de Esther. Pero sí vamos a ver, por ejemplo, ayuno. ¿Ok? Entonces, aunque no aparezca, pero Dios está tras bastidores siempre obrando en la historia humana. Algunos eruditos creen que este libro se desarrolló dentro del periodo del cautiverio. ¿Cuántos años era el cautiverio? 70 años, correcto. El cautiverio duraba 70 años. Entonces, algunos eruditos creen que la historia del libro de Esther se desarrolló dentro de ese periodo del cautiverio de los 70 años. Por la confusión en cuanto a la identidad de algunos reyes que son nombrados en Esdras, en Nehemías, aquí en Esther y en Daniel, por sus apelativos, como les decía, Asuero, Jerjes, Artajerjes. No eran nombres, eran títulos, como Faraón. Faraón no es un nombre, era un título, como hoy en día hay el Shah, ¿no? Hay presidente de la república, ustedes ven, ¿me entienden? Son títulos. Y lamentablemente eso es una de las confusiones que yo estuve averiguando, porque no hay entre los eruditos a veces hay confusión entre quién era quién. Por ejemplo, aquí el Asuero de este libro de Esther. ¿Estamos? Entonces, por eso es que algunos lo creen, que el periodo de la historia de Esther se desarrolló dentro de todavía del cautiverio. ¿Ok? Otros eruditos apoyan que fue en este mismo periodo por los nombres de Esther y Mardoqueo. Esther y Mardoqueo, ¿no le llaman la atención esos dos nombres? Que son los personajes principales. Esther, ¿no le suena parecido a algo ese nombre? Ahí está, correcto. ¿Y Mardoqueo?
¿Quién era Ishtar? La diosa de la fertilidad babilónica. Los cananeos era Ashtoreth, ¿sí ve? Entonces por eso ellos piensan que esta historia de Esther se desarrolló todavía dentro de los 70 años por la injerencia o la influencia babilónica en los nombres supuestamente de Esther, de Ishtar y de Mardoqueo con el dios babilónico Marduk, quien era el dios de la creación de los babilonios, ¿ok? Pero lo más congruente para algunos, y yo también soy de esa posición, que la historia de Esther se desarrolla en Persia, ya después del periodo de los 70 años, y se desarrolla con los judíos que se habían quedado en tierra pagana y que no regresaron ¿a dónde? A Israel o a Jerusalén con Zorobabel y Esdras. Recuerden que ya vimos Esdras y Nehemías y no todo el mundo regresó, solo regresó un pequeño remanente. La gran cantidad de judíos se quedaron allá. Después de 70 años, ya cuántas generaciones ya pudieron haber pasado. Aunque vemos también en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras de que aún judíos que vivieron en Jerusalén cuando el templo estaba levantado, regresaron después del cautiverio y lloraron cuando se pusieron los cimientos del templo. Pero la gran mayoría de las personas se quedaron viviendo en el imperio persa. Ya después del edicto de Ciro ya hubo paz. Gozaban de paz y dice, bueno, ¿para qué vamos a regresarnos? Aquí ya estamos bien, ya estamos radicados aquí, nuestros hijos se han criado aquí. ¿Me entiendes? Pero esa es para mí también, yo comparto de que el periodo de la historia de Esther se desarrolló después de los 70 años de Babilonia, con los reinados de los reyes persas. Ya cuando Jerusalén ya había levantado su templo, Nehemías ya había construido de pronto las murallas y las puertas. ¿Ok? G. Aunque el nombre de Dios no aparece en este libro, ni nada referente al culto, a sacrificios, ofrendas, holocaustos, ¿ok? Pero se ve absolutamente la soberanía divina en este libro, como en la manifestación de su poder y protección sobre el pueblo de quién? De su pacto, que hizo preservar a Israel de la destrucción de Satanás por manos de Amán. Recuerde que el edicto de Amán, ¿para quiénes era? ¿Contra quiénes era? Los judíos que vivían ¿en dónde? ¿Ah? ¿Solo en Persia? No, en todo el imperio persa, en las 127 provincias. De hecho, también se ha cuestionado eso de que Heródoto, como se lo conoce como el padre de la historia, un historiador griego, decía que no eran 127 provincias, sino que eran como 20 satrapías. Pero una cosa eran las satrapías y otra cosa eran las provincias. Como por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos condados y estados. Un estado está dividido en ni sé cuántos condados. ¿Me entienden? Entonces, aunque hay 51 estados en los Estados Unidos, pero ¿cuántos condados hay? Hay cientos de condados o tal vez miles de condados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la diferencia. Inclusive, después sale a la historia, gracias a los descubrimientos arqueológicos, de que no eran 20 como Heródoto había dicho, sino que después aparecieron 27 y que después aparecieron que eran 29 satrapías, ¿ok? O gobernaciones, como le quieran llamar, estados. El tema del libro es predominante la providencia de Dios. Aunque no aparezca, pero como hoy en día, Dios, ¿dónde está Dios? La gente se pregunta cuando estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, ¿dónde está Dios?
Dios está en control de todo el universo y aún de los eventos que suceden dentro de este mundo llamado Tierra y dentro de la raza humana. Es predominante la providencia de Dios, que libera y preserva a su pueblo de la maldad del enemigo, que usa a los paganos que planearon destruirlos. Y aquí es donde se da origen a la fiesta de Purim. Bien, es la fiesta judía de Purim. Otro punto es que el libro de Esther, esto es muy importante, hermano. Y déjenme decirle algo, como yo siempre digo, cuando uno prepara una clase, el maestro es el que más aprende. Después de tantísimos años y de ver películas de Esther, yo no sabía esto. Y lo encontré en uno de los comentarios en inglés que tengo. En los otros comentarios no dice eso. Y es verdad. En Esther relata el cumplimiento final de la orden de Dios de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 17:14 dice así: mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y eso fue así hasta tiempo de Saúl. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Saúl a través del profeta Samuel con respecto a Amalek? Que lo destruya todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Lo dejó vivo. Y Amán era descendiente del rey Agag, como vemos en Esther 3:1 y 1 de Samuel 15:8. Primero déjenme ver 1 de Samuel 15:8. Dice así: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y en Esther 3:1, mire quién era el malvado Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró. ¿Sí ven? Entonces vemos el odio, el antagonismo, la oposición que había entre Amalek, sus descendientes, contra la nación de Israel. Y aquí este descendiente del rey Agag es el brazo derecho del rey Asuero y dictamina sentencia contra los judíos. ¿Ok? Pero aquí se cumple la orden de raer la memoria de Amalek. Después fueron muertos todos los hijos de Amán. Vemos también este libro interesante, hermano. Esto yo lo saqué por mi cuenta. Que el personaje principal es Esther, cuyo nombre aparece, no dice parece, no, aparece 56 veces en todo el libro de Esther. ¿Ok? Pero Mardoqueo o Mordejai, como se pronuncia en hebreo, quien fue primo, no fue tío de Esther, fue primo y fue el padre adoptivo de Esther. El nombre Mardoqueo, ¿sabe cuántas veces aparece en todo este libro? 57 veces. Por uno le lleva a Esther. Aunque también aparece el nombre de Hadasa. ¿Ok? Pero vemos aquí la importancia de este varón Mardoqueo. Y una de las cosas que me rompí la cabeza en este estudio es: ¿qué significa la palabra Mardoqueo? Y entonces me metí a muchos comentarios, no encontré ninguna etimología que me convenciera. Había un comentario que decía que Mardoqueo era un nombre babilónico del dios pagano Marduk y que significaba siervo de Marduk.
Entonces yo dije, yo creo que eso no es correcto, porque ningún judío va a ponerse el nombre, y peor Mardoqueo, ¿no? Que era un celoso de Dios, se iba a poner un nombre de un dios pagano. ¿Ok? Entonces llamé a unos amigos en Israel, porque él se llama Mardoqueo, Mordejai. Entonces le pregunto a su esposa, ¿cuál es el significado de Mordejai? Entonces, bueno, le agradezco a ella, mi amiga Griselda Gatenio, que vive en Bayán, y me manda unos videos sobre el Purim, y después me manda otra información, y uno de esos sí tenía congruencia de quién era Mardoqueo, ¿no? Y sobre todo con respecto a su labor. En el Talmud de los judíos relata que su nombre completo era Mordejai Bilsam, y es interpretado como el babilónico Marduk Bel-Shunu, que significa Marduk es su señor. El mismo Talmud ofrece una interpretación al nombre de Mordejai Bilsam, dividiéndolo en 4 partes. Dice Mara Dagia o Mirra Pura, en alusión a Éxodo 30:23, y Baal Lashon, maestro de las lenguas, nos recuerda que siendo Mordejai miembro de la gran asamblea, estaba familiarizado con muchos idiomas. Recuerde que el imperio persa cubría muchísimos idiomas, entonces había una mezcla de todo ahí. Por eso es que de pronto los eruditos no han dado con el significado de Mordejai. Pero en mi opinión personal, el nombre de Mordejai o Mardoqueo es nombre hebreo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿quiénes fueron? Los tres compañeros de Daniel. Pero esos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿de dónde procedían? ¿Ah? Babilónicos. ¿Cuáles eran sus verdaderos nombres? Ya me olvidé yo también. Misael. ¿Cuál era el otro? Se me fueron ya. Pero le cambiaron sus nombres porque ellos iban a trabajar en la corte del rey. Mardoqueo no trabajó en la corte del rey, ya después, pero mantuvo su nombre, Mardoqueo. Desde el principio se llamó Mardoqueo. ¿Estamos? Pero a Hadasa sí le cambiaron el nombre a Esther. ¿Se dan cuenta? Porque fue la reina. ¿Estamos? Entonces, pero se especula que el nombre Mardoqueo se deriva del arameo Mardoji, donde Mar significa o tiene una asignación para un caballero, o sea, alguien de la realeza. Y Doji significa el que incurre en mérito, o sea, el que se merece algún mérito. Y yo creo que esta traducción que me la envió mi amiga Gris Gatenio de Israel, creo que es la correcta. Y va de acorde a quién fue Mardoqueo. Él fue un caballero, fue noble, defendió los intereses del rey, y esa fue, ya me estoy anticipando al capítulo 10, que es la conclusión de la grandeza de Mardoqueo. Él defendió al rey, no pidió nunca nada a cambio, después Dios lo hace honrar a través del rey, como vamos a ver más adelante. ¿Sí ven? Dios está en control de todo aquí, aunque no aparezca su nombre. ¿Estamos? La división del libro de Esther yo la he dividido así porque me gustó una de las divisiones, pero le hice algunos cambios. La primera división, la fiesta del rey Asuero, capítulo 1 y capítulo 2, porque aquí vamos a ver 3 fiestas. Este es el libro de las fiestas, hermano, de los banquetes. ¿Sí? De eso era pagano. Por eso supuestamente era pagano, no le gustaba a Lutero las fiestas de pronto. ¿Sí? Capítulo 1 y 2, la fiesta de la reina Esther, capítulos 3 al 7, claro, que implica toda la trama de Amán y todo eso, el ayuno de Esther y todo eso, hasta el nuevo edicto que hace firmar Mardoqueo. La tercera fiesta, la fiesta judía de Purim.
en donde ya se decreta la orden y pues los judíos se defienden y pues ya vamos a ver los resultados en esos capítulos. Y por último, la conclusión, la grandeza de Mardoqueo, que solo son 3 versículos ese último capítulo. ¿Ok? Y en Esther, como tengo una fuente que me dice cada uno de dónde aparece el Señor Jesucristo, dice que en Esther es nuestro Mardoqueo. Y por eso decía yo, tiene lógica, Mardoqueo es un caballero a quien merece mérito. Y obvio, el Señor Jesucristo es un caballero de la realeza a quien merece mérito. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a analizar brevemente cada uno de los 10 capítulos de este libro de Esther. En el primer capítulo del libro de Esther vemos la fiesta del rey Asuero. ¿Ok? ¿Cuántos días duró esa fiesta, hermano? Duró 6 meses. 180 días, hermano. ¡Wow! ¡Qué fiesta!, ¿no? Imagínense. Aquí dice el versículo 4, 180. Y después de eso hizo otro banquete, ¿no? Por 7 días más. Y ya está pues con el alcohol hasta los pelos, ¿no? Y el rey manda a llamar a la reina Vasti para mostrar su belleza. Ahora, he escuchado algunos comentarios o interpretaciones de por qué la reina Vasti se negó. O la reina Vasti, como dicen los judíos. ¿Ok? Algunos creen que de pronto él quería era mostrarla en traje de cuero. Porque la belleza supuestamente es lo físico. Pero en esos tiempos la costumbre era que la reina jamás se presentaba ante los demás. Siempre estaba el palacio de la reina. Entonces uno tiene que entender las costumbres que predominaban en ese tiempo. Por otro lado, algunos judíos afirman que el rey era un rey que no había sido heredero del trono, sino que había sido, él se había impuesto porque tomó el reino del anterior rey. Y entonces pues quería jactarse de la reina, ¿sí? Y pues ella no accedió porque las costumbres persas no eran eso. ¿Estamos? Entonces por eso dicen que Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, y entonces ahí la destronó. Entonces vemos eso en el capítulo 1. Ahora dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Si ven, ahí da a entender claramente que hubieron varios Asueros. Ahora, ¿cuál de este fue? Según algunos, este fue Jerjes I. Okay. Y la palabra Asuero significa el poderoso. Como le digo, era un título, no era un nombre. Okay. La fiesta del rey Asuero. Asuero significa el poderoso, es el título de 4 reyes de Media y Persia. La reina Vasti no obedece al capricho del rey y es destronada. En el capítulo 2 vamos a ver ya, hermano, vamos a ver el primer concurso de Miss Universo. Entonces había que buscar reina para el rey, la sucesora de la reina Vasti, ¿ok? Y comenzaron a buscar jovencitas vírgenes, ¿ok? Y entre esas pues fue escogida Adasa o Esther. Pero algo importante aquí es que ella halló gracia ante Hegai, el guarda de las mujeres. Entonces, miren lo que dice en el versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¡Wow! ¿Por qué
Adasa halló gracia ante Hegai. Si todas las otras muchachas también eran, me imagino que hermosas, ¿no? Vemos ahí la mano poderosa de nuestro Creador, obrando tras bastidores. No solamente que halló gracia ante Hegai, el guarda de las mujeres, ante todos los que la veían, dice el versículo 15, y también halló gracia ante Asuero, en el versículo 17, ¿sí? Y la hizo reina en lugar de Vasti, y le puso su corona en su cabeza. Entonces vemos ahí, hermanos queridos, que esa palabra de que halló gracia la vemos 3 veces aquí en este capítulo 2. Gracia ante Hegai, gracia ante todos los que la veían, y sobre todo gracia ante el rey Asuero, que la escogió como su reino. Entonces, ¿a quién se debía esa gracia? Al que todo lo ve y que tiene control de todo, al soberano del universo. ¿Okay? Algo muy importante de observar en este capítulo 2 es el buen liderazgo de Esther. Esther sigue los consejos de Hegai y Mardoqueo. Miren lo que dice el versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Si ve, ella siguió el consejo de Hegai, era un pagano. Pero vemos la mano de Dios atrás de esto. Y también el versículo 20 dice, Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Nuevamente, Esther siguió el consejo de su padre adoptivo, Mardoqueo. Entonces vemos ese buen liderazgo, hermano. La Biblia dice que el que escucha consejos, sí, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. En el capítulo 3 ya vemos la oposición de los amalecitas contra los judíos, que todavía continúa. Versículo 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo. ¿De dónde era el Agageo? Venía del rey Agá, del rey amalecita. ¿Sí ven? Y entonces de ahí, claro, Mardoqueo no se le inclinaba a él, porque de acuerdo a su fe, él no podía inclinarse ante nadie más, sino solo ante Dios. Lo mismo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ok? Asai. Quiero recordarme los 3 nombres de ellos. ¿Ok? Entonces, como Amán halló gracia, entre comillas, con el rey Asuero, que lo engrandeció, el rey le da el anillo, y con el anillo del rey sellaba todo documento, y eso era orden real. Y algo muy particular en el imperio medo-persa era que una orden o un edicto que iba con el sello del rey era irrevocable. Ni el mismo rey la podía cambiar. Eso eran leyes de los medos y los persas. Y en la Biblia vemos eso también. Hay cosas irrevocables que no podemos cambiar nosotros. Amén. Entonces vemos que el malvado Amán ya trama, descendiente de los amalecitas, ¿no? Y hace conspirar contra los judíos y hace decretar una fecha para exterminar a los judíos. Ya vimos su pasaje en 1 Samuel 15:8, donde vemos que el rey Agag lo dejó vivo Saúl, y el propio Samuel fue que lo mató. Y en Éxodo 17, 14 y 16, Dios ordena la exterminación de los amalecitas porque fueron crueles. ¿Qué hicieron los amalecitas? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el libro de Éxodo, ¿no se acuerdan? Atacaron la retaguardia donde estaban las mujeres y los niños, cobardes. Se portaron muy cobardes, ¿ok? Entonces eso vemos en el capítulo
3. Vemos, hermano, hasta dónde llega el odio entre las naciones. ¿No pasa lo mismo hoy en día, hermano? De generación en generación pasa el odio entre las naciones. Algo interesante que me dijo mi amiga israelita hoy, que no se escucha acá, están en mucha tensión ahorita. Ayer derribaron un avión en los altos del Golán, y eso no se escucha acá. Los palestinos están quemando muchos sembríos de trigos y han muerto animales y hay mucha pérdida, y eso no llega acá. Las noticias no llegan acá. Pero si Israel ataca, ahí sí llegan las noticias acá. Israel lo que hace es defenderse de los ataques que constantemente. Me decía que los palestinos en la franja de Gaza habían hecho un túnel que conducía hasta un kibutz. Un kibutz es una granja judía en donde producen muchos alimentos y hay mucha gente trabajando ahí. Y que los palestinos, eso yo vi, pero no por los medios de comunicación social, yo lo vi por Facebook, que los palestinos estaban tirando cometas, o como le dicen los mexicanos, papalotes o papolotes, ¿cómo es? Papalotes con bombas incendiarias, y que 2 cometas llegaron a Jerusalén, pero que gracias a Dios no explotó. Una cayó en el jardín de una casa y no explotó, y la otra cayó en un kindergarten. Y cuando los niños que ya están entrenados para eso, se corrieron rápidamente a el búnker. El búnker es un sótano súper resguardado que puede soportar bombas. Ahí corrieron todos los niños. Pero eso no sale en las noticias internacionales. ¿Ok? Ananías era uno, Misael y Azarías. Gracias, Carlito. Ya, Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, entonces vemos el odio, hermano, hasta dónde puede llegar de generación en generación. En el capítulo 4, ¿qué pasó después de este malvado y maquiavélico decreto de Amán? Los judíos se vistieron de cilicio y de ceniza. Hubo llanto entre los judíos, hubo luto por la sentencia decretada contra ellos. Y Mardoqueo se viste de cilicio, llora por toda la plaza. Lo ven, uno de los allegados a Esther le comunica a Esther lo que estaba pasando con Mardoqueo. Esther manda a preguntarle qué es lo que está pasando. Mardoqueo le hace saber la noticia. Imagínense que estaba ella aislada. No tenía celular, no tenía Facebook, no tenía internet. Estaba totalmente aislada la pobre Esther. ¿Ok? Y ni siquiera le permitían visitas. Entonces, pero Mardoqueo le declaró todo y hasta le hizo llegar una copia del edicto contra los judíos. Entonces ella invita a todos a que se haga ayuno. Y mire lo que dice en el versículo 14, desde el 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque la orden era exterminar a todos los judíos, estén donde estén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿De dónde iba a venir esa liberación, hermano? De Dios. De Dios, pero no se nombra a Dios en este libro. ¿Ok? Entonces Mardoqueo pide a Esther que interceda ante el rey. Y vemos nuevamente que, aunque no lo nombra, pero Mardoqueo sabe que Dios es el que puede obrar en eso. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, en pocas palabras, Dios te ha puesto ahí con un propósito. Pero claro, no se nombra a Dios. ¿Ok? Como hoy en día, ¿no pasa lo mismo?
Suceden muchas cosas en la vida de las personas y jamás nos imaginamos que es Dios quien está obrando a través de los eventos, las situaciones que estamos pasando para llamarnos la atención. ¿Ok? Entonces Esther declara ayuno y está dispuesta a presentarse ante el rey aún a pesar del riesgo de perecer. Miren lo que dice el versículo 16. Entonces dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. La reina jamás podía presentarse ante el rey si el rey no la mandaba llamar. Esa era la ley de los medos y de los persas, irrevocable. Y dijo: bueno, vamos a ayunar. Y el ayuno iba acompañado ¿de qué? De oración. ¿Y a quién iban a orar? Al Dios de Israel. ¿Sí ven? Para que les dé gracia ante el rey. ¿Estamos? Entonces Mardoqueo hizo conforme a lo que le mandó Esther. ¿Ok? Y aquí viene la valentía de Esther en el capítulo 5. Entonces, después de los 3 días de ayuno, se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente, y usted y yo sabemos la historia. Se presenta ante el rey y la gracia de Dios se manifiesta a través de Asuero. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, como ustedes ven en la ilustración. ¿Sí ven? Eso era señal de que era aceptada. Si el rey no extendía el cetro o el báculo, a lo mínimo era desterrada como Vasti o era muerta. Por eso dijo: bueno, si perezco, que perezca, igual me van a matar, dice Esther. ¿Ok? Entonces, pues, vemos la gracia protectora de Dios con su pueblo. Y Asuero atiende al pedido de Esther. Y Esther mire, el rey le ofrece hasta la mitad de su reino. Dice: yo no quiero eso, solo quiero hacerte una fiestita. ¿Así ves? Este es el libro de las fiestas. Entonces, aquí vamos a ver la fiesta de la reina Esther, ¿no? Y invita al rey y a Amán. Y Amán contentísimo, ¿no? De que la reina lo haya tomado en cuenta. ¡Wow! Pero cuando sale de la presencia del rey, contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, ¿no? O sea que se le acabó la alegría cuando vio a Mardoqueo, ¿no? Y llegó a su casa y les contó a toda su familia, ¿no? Lo que había pasado, el odio que tenía. Entonces recibe un mal consejo. ¿Y sabe lo que hizo Mardoqueo? Hizo preparar una horca para ir supuestamente a ahorcar a Mardoqueo. Imagínense lo que ya estaba tramando este hombre. El versículo 14: y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Cuidado, esposas, le dan malos consejos a sus esposos, ¿ok? No sean como Zeres. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Ya tenía lista la horca, pero el otro día, ok, pero el odio y orgullo de Amán lo carcomen y hace construir una horca en la que pensaba matar a Mardoqueo. ¿Hasta dónde llega el odio, hermano? ¿Por qué de tan alto? 50 codos. ¿Saben cuánto es 50 codos? 5 pisos. 5 pies, no, 50 codos. Unos 40 metros. 25 metros aproximadamente. Un codo desde la punta del dedo hasta el codo. Y 45 a 50 centímetros es la medida de
de un codo, pongámosle 50, redondeando, la mitad es 25 metros, de 22 a 25 metros. Hablando en el idioma salvadoreño, ¿es como de 2 pisos o 1 piso? No, en idioma salvadoreño como de 5 pisos, como dice Vilmita. O sea, ¿para qué la quería hacer tan alta? ¿Para qué la quería hacer tan Para que alta? quedara bien colgadito. Para que todo el mundo lo viera. Para que se bien salidito. Mira hasta dónde llegaba el odio. ¿Ok? Pero Dios obra. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero acoge al humilde y lo honra. Y eso es lo que vemos en el capítulo 6. Miren lo que pasa. En aquella misma noche, dice el capítulo 6, se le fue el sueño al rey. ¿Quién le hizo ese el sueño al rey? Dios. Dios. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Ok, volvemos, fue una interrupción, pero una falla técnica, que en las mejores familias sucede. Ok, como decía, el rey no puede revocar o anular su decreto, pero pueden hacer otro edicto. Entonces Mardoqueo, teniendo el anillo real, entonces proclama otro edicto de que todos los judíos se defiendan en la fecha en que había sido decretada la destrucción de ellos por el malvado Amán. ¿Ok? Y vemos que Mardoqueo es coronado aquí, en este capítulo 8, y los judíos se regocijan grandemente. Y miren lo que dice el último versículo. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Hermano, ¿por qué cayó el terror de los judíos? ¿O quién mandó ese terror? Dios. ¿Se acuerdan cuando Josué iba a entrar a tierra de Canaán? Dice que el terror cayó en todos los cananeos por el Dios de Israel. Es Dios quien puso ese terror en los pueblos para que no atacaran a su pueblo. Y de hecho vemos también que Dios actuaba en favor de su pueblo, lo hemos visto, sin que su pueblo, sin que Israel siquiera lance una flecha. Lo vimos en Jericó, lo vimos con Sennacherib, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces el terror de los judíos había caído entre los pueblos del imperio persa. Vemos entonces la mano providencial del soberano Dios del universo en favor de su pueblo. Capítulo 9, llega la fecha acordada del decreto de Amán. Entonces, en el mes 12º, que es el mes de Adar, o sea, en el último mes del año del calendario hebreo, ¿se ve? El mes 12º, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandato del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Gloria a Dios. Como le dije yo hoy a mi amiga israelita, yo amo a los palestinos, amo a los árabes, pero aunque les duela, no van a poder nunca destruir a Israel. Porque Israel es el pueblo que Dios escogió. Y nos guste o no nos guste, nadie podrá destruir a Israel. En vez de ser destruidos, los judíos se enseñorean de quienes los aborrecían. Y son destruidos 75,000 de sus enemigos. Algunos eruditos han cuestionado sobre la cantidad de estos muertos, pero yo no sé por qué cuestionan si en un imperio tan vasto, desde la India hasta Etiopía, imagínense. ¿Se acuerdan cuando Dios derrotó al ejército sirio también? ¿Cuántos fueron? Creo que fueron la misma cantidad. Y estamos hablando de un solo país. Acá eran
ni sé cuántas naciones conformaban el vasto imperio persa. Ahora, algo muy importante, digno de observar de los judíos, pero no tomaron sus bienes, solo se defendieron. ¿Se dan cuenta? Y ese principio hasta el día de hoy ellos lo tienen. Miren lo que dice en el versículo 10. Mataron a los hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. En el versículo 15 dice, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y en el 16 también, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 70,000, pero no tocaron sus bienes. Es digno de admirar este acto de los judíos. Solo ellos querían defenderse, como hacen hoy en día. Si ellos son atacados, ya les han dicho, por cada judío, 10 palestinos muertos. Claro, esa es la sentencia que ellos han dado. No estamos de acuerdo, pues. Pero lo que ellos hacen es contraatacar por lo que los atacan. Y vemos en los últimos versículos de este capítulo 9 la institución de la fiesta judía de Purim, el 14 y 15 del mes de Adar. Purim viene la palabra pur, como lo dice claramente aquí en el versículo 24, que quiere decir suerte. Pero no habla de que suerte como la lotería o los dados o el casino, no. La Biblia no prueba eso. Estamos hablando de que se echó suerte contra los judíos en el aspecto de que se echó sentencia contra ellos. ¿Ok? ¿Estamos? Por eso llamaron en estos días Purim por el nombre Pur. Y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejan de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Exacto, esto es una fiesta de los judíos. Los cristianos no celebramos esta fiesta. Los cristianos celebramos y debemos de celebrar las fiestas de Jehová decretadas por él en su palabra en Levítico capítulo 23. ¿Okay? Y por último, hermano, para finalizar, vemos el último capítulo de 3 versículos que lo voy a leer textualmente. Dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Fíjense, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Y versículo 3: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró, escúchame bien, esta es la razón de su grandeza, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Ok? Conclusión y grandeza de Mardoqueo y la razón de su grandeza. Y hermano, el mensaje personal que nos da el libro de Esther es este, hermano. Si nosotros buscamos el bienestar del otro, como lo enseña el Señor Jesucristo, si nosotros hablamos paz para todos, vamos a ser engrandecidos. Jamás Mardoqueo buscó algo para él. Defendió al rey, escuchó que los siervos del rey tramaban algo malo contra el rey y los denunció. Él no pidió una recompensa. Dios lo recompensó después. Entonces, y vemos también la otra aplicación de este libro para nuestras vidas. Aunque aparentemente, ¿dónde está Dios actualmente? Es la pregunta que muchas personas se hacen. Dios está obrando en tu vida, en cada circunstancia que tú vivas, está Dios obrando ahí. Nada es producto del azar, nada es coincidencia, nada es mala suerte o buena suerte. Simplemente todo es producto de la obediencia o la desobediencia. O Dios está hablando a tu vida en una manera especial para atraerte a Él.
como algunos de los judíos decían, que aquí el mensaje fue de que los judíos tenían que apartarse de los paganos, y por eso fue que envió este malvado Amán. Pero la misericordia y la protección de Dios estuvo ahí presente. Dios habla de muchas maneras, dice el autor a los hebreos. Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de las circunstancias, Dios te habla a través de personas que te hablan de Él, a través de siervos de Dios, a través de muchos programas de radio, televisión, internet, muy buenos programas, ¿sí? Así que escucha la voz de Dios y espera en obediencia que Él te honre. Que Dios te bendiga.